Bendiciones, bendiciones a todos. Bienvenidos otra vez al programa Toda la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu Vida. Esta vez estamos con la sección de falsas enseñanzas y falsos profetas. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al número de la radio 11 62 13 55 30. Te lo vuelvo a repetir: 11 62 13 55 30. También te podés comunicar con nosotros vía Facebook. Tenés que poner MED Exhortar, así nos puedes buscar también por esa plataforma. También puedes ver contenido que subimos a diario en las plataformas de YouTube. Tenemos varios canales. El programa se divide en secciones. Tenemos enseñanza básica, enseñanza profunda, enseñanza bíblica profunda, enseñanza bíblica básica. Después tenemos de falsas enseñanzas y falsos profetas, que es la que estamos el día de hoy. Y tenés también palabras de salvación, de fe y milagros, que también podés estar buscando y podés aprender ahí a dar tus primeros pasos. Pero hoy vamos a estar viendo sobre esta sección de falsas enseñanzas y falsos profetas. Lo tenemos a Alfredo Narváez. Otra vez Alfredo Narváez. Esta vez viene con una acusación grave. Hay un video que vamos a estar compartiendo donde se le acusa a Alfredo Narváez de ladrón. Sí, acá no lo estamos acusando nosotros. Hay un grupo de personas, una iglesia localizada en Bahía Blanca, que lo está acusando a Alfredo Narváez de ladrón. Estuvimos hablando hace mucho tiempo de Alfredo Narváez sobre una doctrina del divorcio, que él dice que no hay divorcio, que el casamiento es indisoluble, que no importa que tu esposo o tu esposa te esté engañando, tú no te puedes separar de esa persona que te has desviado, ¿no?, del plan de Dios original por el pecado, y por culpa de su pecado tú ya no te puedes volver a casar con nadie y tú tienes que vivir con una persona infiel, tú tienes que vivir con una persona que te golpea, tú tienes que vivir con una persona traicionera o con una persona que no te quiere ayudar, que no te respalda en las cosas de Dios, que no quiere ni congregar contigo. Tú no puedes ya separarte según la doctrina de Alfredo Narváez. Estuvimos examinando esa postura de él y Alfredo Narváez está errado con lo que es fornicación y adulterio. Sí, él dice que fornicación es en el noviazgo y adulterio en el matrimonio. No puede haber fornicación en el casamiento, no lo hay. Si hay algo de una infidelidad, eso se le llama adulterio, dice. No hay fornicación. Pero vimos en las escrituras que Jesús, que ahora vamos a leer el texto, le dice, está hablando del divorcio, y es decir, están casados estas personas. Si Jesús habla del divorcio es porque están casados. Y Jesús dice, uno se puede divorciar, separar, entregar carta de divorcio en el caso que haya fornicación. Estuvimos viendo en las escrituras que fornicación también ocurre dentro del matrimonio. La palabra fornicación es muy abarcante y también entra el adulterio. La pregunta surgió entonces a través de un debate de comentarios en el video que hemos subido sobre corrigiendo a Alfredo Narváez. Los miembros de su iglesia empezaron a atacar, a bombardearnos de comentarios. Ellos dicen, pero si dice fornicación, quiere decir que no era matrimonio, porque si no sería adulterio. Ellos ignoran que fornicación es muy abarcativo y que la palabra fornicación también en el diccionario Strong lo puedes encontrar, también significa adulterio. El gran problema que tienen estas personas, dicen, pero si el adulterio se penaba con la pena de muerte, ¿cómo que el divorcio? Hay una ignorancia de este punto, que en las leyes de Dios, en la ley que Dios le dio a Moisés, la persona que era víctima de una infidelidad tenía dos opciones: o denunciarlo públicamente, el cual ahí se apedreaba al adúltero y a la adúltera, o podía optar por un paso de misericordia y decir, te entrego carta de divorcio, haz tu vida con quien tú quieres hacer tu vida, pero no te voy a quitar la vida. No voy a dejar a mis hijos sin madre o a mis hijos sin padre. Entonces había dos acciones en el antiguo Israel: carta de divorcio o apedreo. Fornicación se usa en el matrimonio. Hay cantidades de ejemplos en las escrituras que hemos citado, varios de ellos en el programa que le hicimos a Alfredo Narváez, que fornicación también está en el matrimonio. Pero la palabra fornicación es más abarcante y entran todos los pecados sexuales, sea en el matrimonio o no sea en el matrimonio. Es muy general, es casi indistinto, a veces se torna indistinta la palabra adulterio y fornicación. Pero si quieres saber más de esto, te invito a que vayas al programa que le hicimos a Alfredo Narváez, que se trata sobre la fornicación, el adulterio y sobre el divorcio.
Ahora, Alfredo Narváez dice que el casamiento es indisoluble. Yo digo, no saben leer las escrituras bien, parece. Porque en Mateo está claro esto. En Mateo está claro que hay una excepción en casos de fuerza mayor, que Dios permite el divorcio. ¿Fue el plan original de Dios? No, no fue el plan original de Dios que exista el divorcio. La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Pero en casos de fuerza mayor, Dios le permite a Moisés crear una ley para que el hombre se pueda divorciar. ¿Era el plan original? No, así como tampoco era el plan original de que los animales mueran y que los hombres se los coman, que el hombre mate un pez y coma peces. No era el plan original de Dios. En el Edén no había muerte, el hombre comía frutos y semillas, no comía carne en el Edén. Pero después Dios cambia, la ley la cambia y ahora le permite al hombre comer ciertas carnes, no todas las carnes, ciertas carnes. Lo mismo pasa con esto del divorcio. Al principio no era el plan, no estaba en los planes de Dios, pero Dios tiene que crear una ley para que el ser humano no se esté matando, las parejas no se estén matando. Entonces, por el bienestar de la persona que sufre infidelidades o que sufre maltratos, Dios permite el divorcio. Vamos a leer el versículo y después vamos a entrar al tema de Alfredo Narváez y esta acusación, ¿no?, que le están haciendo de ladrón. Yo lo tenía de falso maestro. Y cuando digo de falso maestro no me refiero a todos los temas bíblicos que es un falso en todos los temas bíblicos. No, yo me estoy refiriendo al tema que estuvo tocando él. El tema del divorcio, fornicación, adulterio, es una enseñanza errada. En ese punto es un falso maestro, en esa doctrina. No lo sé si lo será en otras doctrinas. No lo escudriñé bien, pero si hay alguna doctrina rara de él, lo estaremos escudriñando y será falso en ese punto. ¿Sí? Pero si él enseña una doctrina que está errado, es falsa. Y encima no es una doctrina leve que le está dando una enseñanza que es muy grave y muy destructora. ¿Por qué destructora? Porque imagínate, las personas que vienen con casos como este: mi esposo me golpea, mi esposo me es infiel, no quiere cambiar, le di muchas oportunidades. ¿Me puedo divorciar, Alfredo? Alfredo le diría: no te podés divorciar, pero me va a matar este hombre. Me va a contagiar de sida porque va y se acuesta con prostitutas en la noche, viene del trabajo sin un peso y él se va a acostar con las otras mujeres y él me lo confiesa además. Me va a contagiar de sida, pastor Alfredo. Alfredo te diría: el casamiento es indisoluble. Lo siento, hermana, no te puedes divorciar. Ora por él. Entonces es totalmente destructora. No es una doctrina que uno dice: solamente varían en qué año se escribió el libro de Job. Vos decís que se escribió en tal año y Alfredo Narváez dice en tal año. No es algo muy grave, claro, eso no es grave. Pero esto que enseña Alfredo Narváez del casamiento es indisoluble, pese a lo que pase, eso sí es grave. Y a esto se lo debe exponer y se lo debe exhortar. Enseñanzas como estas, que son destructoras, se deben corregir y se deben denunciar. Entonces, vamos a leer el versículo para que quede bien claro. Eso es una leve explicación del verso. Si quieres estudiar este tema más profundo, hay un programa de enseñanza bíblica profunda. Ahí está toda la verdad acerca del divorcio y el recasamiento. Y si quieres saber un poquito más sobre el tema del pensamiento de Alfredo Narváez, te invito a que veas el programa que hicimos de él, el primer programa que hicimos de él, que lo corregimos en ese punto. Lo puedes encontrar en donde va a estar subido este programa, que ese sería ya el segundo programa que le hacemos a Alfredo Narváez. Hay un tráiler, pero ese no es el programa. Ese es un pequeño tráiler de lo que se le acusa a Alfredo Narváez. Ahora vamos a desmenuzar ese video. Pero antes quiero aclarar este punto del tema del divorcio, que está claro acá en las escrituras. Fíjense que dice en Mateo capítulo 19, verso 1 en adelante. Vamos a leerlo. Dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, por cierto, lo voy a leer en una versión más entendible, ya que hay gente que le cuesta entender la Reina Valera 60. Alfredo Narváez le cuesta entenderlo, entonces te lo voy a leer en una versión más clara para que lo puedas entender. Dice: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿Por qué esa pregunta, por cualquier motivo? Porque en la cultura de Cristo habían interpretaciones con respecto al divorcio. Diferentes escuelas que interpretaban el versículo de Deuteronomio, la palabra que dice:
si hallara alguna cosa indecente, esa palabra se dio a un gran debate en los tiempos de Cristo. Y había rabinos que interpretaban eso como cualquier cosa. Y llegaron al punto de decir, la escuela de Hillel, llegó a decir que el marido se podía divorciar, y también viceversa, la mujer del marido, se podía divorciar si su esposo o su esposa se pasaba de sal en el plato de su comida. Era motivo de divorcio. Algo muy leve. Otro rabino también decía que uno se podía divorciar si llegaba a descubrir una mujer más linda que su esposa, porque ya su esposa ya no le agradaba y eso se consideraba algo indecente. De ahí viene la pregunta. Con esas doctrinas que ellos tenían, ellos le hicieron la pregunta a Cristo: ¿está bien que el hombre se divorcie por cualquier cosa? Porque había otra campana de otro rabino, que era Shammai, que decía que no, el motivo de divorcio es si hay infidelidad sexual, si hay fornicación, adulterio. Es indistinto ese término, se usa intercambiable en las escrituras. ¿Significa también que en el casamiento, en el matrimonio es adulterio, y cuando no sos matrimonio, no estás casado con nadie, es fornicación? Sí, significa eso. Significa, adulterio no se usa en el soltero, pero fornicación se usa en el soltero y también en el casado. Pero adulterio no se usa en el soltero, eso lo quiero dejar en claro. Bueno, entonces había una postura también en los tiempos de Cristo, que había un rabino que decía que la única causa de divorcio era si había infidelidad sexual. Entonces, ante estas campanas, una que permitía el divorcio fácil, la otra lo hacía un poco más difícil, le hacen la pregunta a Cristo: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Entonces Cristo responde. Verso 4. Jesús respondió: ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo, en una sola carne. Verso 6. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. El hombre, en los planes originales de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, el hombre no puede separarse. No se debe separar. Se puede separar, pero no debe, no está en los planes de Dios. El diseño original de Dios no es ese. Pero fíjese el verso 7. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús responde: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Es por una concesión. ¿Qué es una concesión? Es lo que pasaba con el día de reposo. Jesús decía: hay concesiones que se presentan ante un mandamiento y tú tienes que ver la importancia entre diferentes mandamientos. La importancia de jerarquía entre los mandamientos. El apóstol Pablo pone un ejemplo, dice: en el caso de que en el don de lenguas no haya intérprete de las lenguas, no se habla lenguas, se va a poner como más importante la profecía entendible. Ante mandamientos que se oponen unos con otros, el mandamiento que persevera es el mandamiento que tiene más poder en jerarquía. Todos los mandamientos no tienen el mismo poder de jerarquía. El don de lenguas y el amor tiene más jerarquía de importancia que el don de lenguas. La misericordia, la fe, el amor son las cosas más importantes en los mandamientos. Después tenés el diezmo, tenés las comidas, tenés otras doctrinas que no son tan importantes como las que te acabé de nombrar. Hay una jerarquía entre los mandamientos. Entonces Cristo le dice: en este momento Dios le permitió a Moisés carta de divorcio porque estaba en riesgo el bienestar del ser humano, de la mujer, el amor, la paz. Se había entrado en conflicto el mandamiento principal, que Dios decía: no quiero divorcio, pero ante estos casos de fuerza mayor, a Dios le quedó darle una ley a Moisés para que el ser humano no se destruya. Y él en ocasiones tuerce los mandamientos, depende de las circunstancias. Hay momentos que Dios le permitió a su pueblo que mate a otras personas, cuando ya estaba un mandamiento establecido que decía no matarás, pero ante momentos extremos y por el bienestar del ser humano, por la supervivencia del hombre, Dios permitía que el hombre mate a otra persona, porque si no, esa persona lo mataba a él. Entonces, ante estos casos así, Dios hace concesiones, ¿sí?
concesiones con los mandamientos. Y acá hay uno. Dios permite el divorcio a partir de ese momento de Moisés. Permite el divorcio. Al principio no era así, pero ahora Dios lo permite. Eso es lo que no entiende Alfredo Narváez. Lo que no entienden sus ovejas. Claro, le lava la cabeza con esta doctrina. Está claro en las escrituras. Dios permite una concesión. Ahora sí se permite. Porque los momentos que vivía Moisés eran difíciles en el matrimonio. ¿Ustedes creen que hoy en día estamos mejor? ¿Que hay menos problemas en los matrimonios? Hay muchos más problemas y muchas más causas de divorcio. Sigamos leyendo, que dice: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les dijo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Después dice: a menos que la esposa le haya sido infiel. Quiere decir que si te fue infiel, tú no cometes adulterio. A menos, dice a menos, está claro acá, pero parece que no se logra entender. Alfredo Narváez no entiende lo que la escritura está diciendo. Al menos que la esposa le haya sido infiel, en ese caso sí, hay divorcio y no hay adulterio. En el otro caso que dice al principio y le dijo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa por cualquier motivo, está hablando. El contexto, varón, no te olvides el contexto. El contexto era que ellos se divorciaban por cualquier motivo, porque se pasó de sal en el plato, o porque vio una mujer más linda. Si ustedes se divorcian por esos motivos estúpidos, por esos motivos que no son justificables, la palabra estúpido no es una mala palabra, por cierto, tontos, eso es lo que le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, no son justificables, eso es adulterio. Cometes adulterio tú y haces que tu esposa cometa adulterio porque no fue validado el divorcio para Dios por los motivos por el cual se hizo. Se hizo por una tontería. Entonces no son justificables para Dios. Tú cometes adulterio si te vas con otra mujer. Tu esposa, si se casa con otro, comete adulterio. Pero el adulterio de ella no tiene consecuencias en ella. No tiene la culpa. La culpa la pagas tú. Ella es inocente, puede rehacer su vida con una persona, pero la culpa la pagas tú. Esto lo mismo pasaba con los sacerdotes en el templo, que profanaban el día de reposo, dice la escritura, pero eran sin culpa porque era una concesión, una fuerza mayor, y ellos podían quebrantarlo, pero no tenían culpa de ese pecado de haber quebrantado el día de reposo. Se justificaba. En el caso de esta mujer que su esposa la abandona porque se pasó de sal en el plato de su comida, queda sola, pobre mujer abandonada, el otro hace su vida con otra mujer y ella queda sola. ¿Por qué ella no se va a poder casar con otra persona? ¿Acaso Dios es injusto? No, Dios es justo y Dios no hace excepción de personas. Entonces Dios le permite a esa mujer hacer tu vida. ¿Qué, vas a vivir sola porque el otro te dejó? ¿Negarte a ser feliz porque el otro te dejó por nada? ¿Qué culpa tienes tú? Ahora, en el caso que haya infidelidad, tú te puedes casar con quien sea, obviamente, que sea en Cristo y que sea del sexo opuesto. Te puedes casar y tú no cometes nada de adulterio, porque él te fue infiel, y esa es la concesión que Dios puso. En caso que haya fornicación, tú te puedes divorciar. El texto decía: a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces, tú te podrías divorciar tranquilamente porque tu esposa te fue infiel. Pero si tu esposa hace algo muy mínimo, como esto de ponerle más sal a tu comida, no son problemas justificables para Dios para un divorcio. Ahora, pregunta ahora: ¿qué tal si hay un caso de una mujer que es golpeada? La Biblia no dice a causa de golpes te puedes divorciar, dice a causa de infidelidad sexual. Pero hoy en día sabemos que hay maltrato físico. En aquellos días también lo había. Hoy sabemos que hay pecados terribles hoy en día, como la pedofilia. Imaginemos que una mujer viene y dice: me quiero separar porque mi esposo la está tocando a mi hermanita o a su hijo. Lo enganché mirando pornografía infantil. ¿Me puedo separar? Alfredo Narváez diría: y no, porque acá dice a causa de fornicación, no dice a causa de pedofilia. Lo que hay que entender, hermanos, es lo siguiente: Cristo no se iba a poner a hacer una lista de todos los pecados que pueda haber y que sean causa de divorcio. No, Cristo puso una regla: de acá para arriba te puedes separar, de acá para arriba. ¿Me puedo separar porque mi esposa le dije que ponga las medias en el cajón de abajo y la puso arriba? No. De abajo para abajo no. De la infidelidad sexual para arriba te puedes separar. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué es más grave y más motivo de divorcio? ¿La infidelidad sexual o el maltrato físico? Con la infidelidad sexual vas a ser lastimada en los sentimientos, pero con el maltrato físico
vas a ser destruida en tu cuerpo. Hasta podés morir. Entonces, vemos la gravedad, obviamente. Entonces, por golpe también te puedes divorciar. Por pedofilia, también te puedes divorciar. Por abandono de hogar, claro que te puedes divorciar. Todos los pecados que sean más graves que la infidelidad sexual, todos esos pecados graves son motivos de divorcio. Yo te pongo una lista, yo no voy a hacer una lista inmensa de todos los pecados que son motivos de divorcio. Pero te pongo algunos que son graves, que son los que se ven a diario. Esta es la sana doctrina sobre el divorcio. Dios es justo, no es injusto. Vos, mujer, si tu marido te abandonó por motivos injustificables y Alfredo Narváez te vino a decir que te tenés que quedar sola y llorar por tu marido toda tu vida, cuando ya el otro hizo su vida, ya tiene 3 hijos con esa persona ya, con la persona que conoció y te engañó, ya tiene 3 hijos y no quiere saber nada de volver con vos, tú no te niegues a ser feliz. Pero Alfredo Narváez me dijo, no importa lo que te diga Alfredo Narváez, no interesa, eso es palabra de hombre. La doctrina bíblica, la palabra de Dios te dice que tú puedes hacerlo. Tú te puedes casar con una persona de fe. Y si quieres saber un poco más de este tema, lo hablamos en el programa que lo corregimos Alfredo Narváez. Tú te puedes volver a casar. Tú te puedes volver a unir a un hombre o una mujer de fe. Si has sido víctima de un abandono, de una infidelidad. Pero el divorcio no se tiene que hacer por cualquier motivo. El divorcio tiene que aparecer por pecados graves. Graves. Infidelidad sexual y de ahí para arriba. Bueno, ya con esto vamos a entrar al programa del día de hoy, donde tenemos una acusación a Alfredo Narváez de ladrón. Solo tenía de falso maestro en el tema este que estamos tocando, pero no lo tenía de ladrón. Ahora, ¿será verdad? ¿Será mentira? Yo no lo sé. Lo que yo sé es que tengo que avisar al pueblo de Dios, por lo menos a los que son de la región de la iglesia de este falso maestro, con doctrinas destructivas como esta. Avisarles a ellos que hay a un pastor que se le está acusando de ladrón. Y que tengan cuidado, que escudriñen los espíritus, que escudriñen el espíritu de ese hombre, los frutos de ese hombre, para que no sean víctimas de una estafa. Entonces yo tengo que informar al pueblo de Dios. Vuelvo a repetir, no significa que yo lo estoy acusando de ladrón. Lo que yo estoy haciendo es avisar al pueblo de Dios de la acusación que se le está dando. Hay comentarios en el video que subimos que no, que esto es falso, que no es así, que están mintiendo, lo que tú quieras decir. Yo aviso al pueblo de Dios de lo que está pasando. Ahora, lo dejo a su criterio. Yo solamente le diría que tengan cuidado, nada más. No le diría que lo acusen. Acá no lo vamos a acusar de ladrón. Solamente vamos a dar la noticia. No lo acusen de ladrón porque no se sabe si fue ladrón. Tampoco lo acusen de inocente porque quizás es ladrón. Entonces, al margen, ¿sí? Con cuidado y cautela. Bueno, vamos a ver un video, ¿sí? De este varón, Alfredo Narváez, de la iglesia Cristo el Rey. Y él, según la información del video, él tiene 4 años recién que maneja el ministerio, ¿no? Que fue presidente, levantado como presidente. Muy poquito tiempo. Y ya tiene acusaciones de ladrón. Así que no sé. Yo se lo voy a mostrar el video. Vamos a ver el video de Alfredo Narváez. Vamos a leer lo que está escrito acá. Dice: el pastor Domingo Veras Ollera fundó el ministerio Cristo el Rey en 1985. Y durante 35 años fue un ministerio creciente y en unidad. En el año 2019 agarró la presidencia el pastor Alfredo Narváez y en 4 años la fundió y dividió 3 veces junto a su esposa Elga, una mujer mal hablada, prepotente y llena de odio. Eso es lo que está escrito acá. Dice: qué falta de temor de Dios, entrar en el templo en medio de una reunión solo para gritar y maldecir. Le hago una introducción del video. Entra a una iglesia a interrumpir el culto. Estaban en plena reunión y él entró así como Pancho por su casa y interrumpió la reunión. ¿Por qué interrumpió la reunión? Porque a él se le estaba acusando de ladrón. Entonces él quiso defenderse, quiso limpiar su apellido, ¿no? Después, ¿de qué se lo acusa Alfredo Narváez? Se lo acusa de esto. En este video vemos cómo el pueblo los acusa de ladrones. Después de dividir la iglesia, se robaron equipos, sillas, cortinas, proyector y más en la camioneta del pastor Alfredo Narváez. Se lo acusa de eso, Alfredo Narváez, de ladrón. Vamos a ver el video. Pero quiero comunicarle que el pastor presidente está aquí con nosotros. Este varón del que está hablando ahí es uno del equipo de Alfredo Narváez. Resulta que estaban en plena reunión. Hay un video más largo, pero lo decidimos recortarlo para que vean la parte importante de acá. Estaban en plena reunión y este hombre que está hablando ahora estaba con Alfredo Narváez atrás. Habían entrado y se habían sentado atrás y estaban planeando cómo hacer para
interrumpir. Resulta que en un momento se para la adoración, estaban adorando a Dios, se para las canciones y este hombre se manda como Pancho por su casa y agarra el micrófono y empieza a decir esto, lo que estaban escuchando. Vamos a poner otra vez. Y él necesita expresarse a la iglesia porque se debe una explicación. Pero muchos tal vez no saben, el pastor Darío le prohibió y le cerró la puerta para que el pastor se pueda expresar. Él dice que el pastor de esta iglesia le negó a Alfredo Narváez dar su versión. Mira, lo correcto sería que ellos hayan aclarado esto en privado. Y si el pastor no le quiere creer los fundamentos de Alfredo Narváez, se tendría que respetar. No siempre vamos a lograr tener una buena imagen ante todas las personas. Hay personas que no te van a pasar, hay personas que sí. Lo importante acá son tus hechos. Entonces, si hay personas que te están acusando de alguna mentira, tú le dirías: acá están mis hechos. Yo no hice nada, yo no estuve subiendo nada a ningún lado. Y no tendrías que darte explicaciones y defender y decir, yo estaba subiendo cosas a la camioneta pero eran mías. No tendrías que dar ninguna explicación. Si no querés, si no me permitís yo hablar al pueblo, a la gente que vos pastoreás, está bien, no lo podré hacer. Pero ya ir a interrumpir a una reunión yo creo que está mal ya. Es una falta de respeto. Es una desesperación de Alfredo Narváez de decir, yo quiero aclarar esto porque estoy quedando mal. Pero ¿de qué te preocupas? Si no hiciste nada, no te preocupes tanto. Acá está dando manotazo de ahogado este Alfredo Narváez. Está yendo a una reunión. Él quiere decir que no robó. Pero tanta desesperación. ¿Cuál es el temor acá? ¿Cuál es el temor? ¿Que quede sucio? ¿Tu apellido quede sucio? Tu apellido se va a limpiar con tus hechos. Tu apellido va a estar limpio con tu proceder, con tus frutos. Entonces yo creo acá que es una desesperación de Alfredo Narváez, es una falta de respeto. No tendría que ir a interrumpir esta iglesia. No, Padre del Señor, hermano, nada más. El que dice Dios le bendiga a todos es Alfredo Narváez. Mati. Yo cuando escuché esto, que él decía Dios le bendiga a todos, yo dije, bueno, acá va a empezar a hablar. Es decir, yo no robé, esas sillas eran mías, ese proyector era mío, etc. Se fue. ¿Y para qué fue entonces a interrumpir la reunión? No sé, se arrepintió y se fue. Se fue porque era peor. Las acusaciones que le estaban dando eran peores. Fíjese, él se fue, él dijo, yo le bendiga a todo, bueno hermano, lo siento, vine a interrumpir, pero me voy. Pero si fuiste a hablar, anda a hablar. ¿Para qué fuiste a hablar si no vas a hablar? ¿La habías pensado rumbo a la iglesia? Rumbo cuando ibas a la iglesia, no sé si me voy a animar a hablar, hermano. El otro estaba más animado, era más valiente el otro. Fue adelante y bueno, acá está el pastor, el presidente quiere hablar. Y el otro se arrugó, ¿no? Arrugó, acá en Argentina se le dice arrugó. Él es un pastor de Argentina igual. Dice, arrugó. Alfredo Narváez arrugó hoy. ¿Por qué no lo pensó antes? Vamos a seguir viendo. Ahí empezó la hermana a decir, todo robaron. Y Alfredo Narváez dije, me voy de acá porque acá me linchan. Y Alfredo Narváez le dice, bueno, y le bendiga, y se va. Pero ¿para qué fuiste a hablar entonces? Y ya el otro hombre que no sé qué puesto tendrá en la iglesia, lo saca, porque esto está mal. ¿Saben por qué está mal? Porque si es una iglesia, hay gente nueva, quizá había gente nueva en ese lugar, y esta gente fue a hacer un teatro ahí. Encima, al fin y al cabo, se arrepintieron y se fueron. Pero imagínate la gente nueva que quizá estaba en ese lugar. Me parece que tenía que haber pensado en esto. Arreglá tu quilombo en otro lado. ¿Qué querés que te diga? Hay gente que va a buscar de Dios, hay gente que necesita cambiar de vida y vos no podés hacer un berrinche ahí. Por eso es que el hermano lo está sacando. Porque está haciendo algo en un lugar donde no corresponde. En un momento inadecuado. Ayer me devolvieron algo que robaron. Tranquilo, palo, agárralo palo. Sin vergüenza. Ahí empiezan a empujarte un poco. Tampoco estoy defendiendo a la iglesia que los expulsó, ¿no? Hay cosas que no debería haber pasado, como esto que le decía, agárralo a palo. No
debería haber dicho eso. Pero bueno, como estamos hablando de Alfredo Narváez, Alfredo Narváez no tenía que haber ido a hablar nada ahí, porque tenía que haber pensado en las almas que están en ese lugar, que quizá por primera vez queriendo cambiar de vida. Me imagino que si había gente nueva se fueron de ahí. En ese sentido, Alfredo Narváez muy mal en el comportamiento que tuvo. Hay algunas sospechas de que puede ser que sea verdad, tanta bacela de preocupación de defenderte. Si en verdad no lo hiciste, no te tienes que preocupar tanto, Alfredo Narváez. Ahora, ¿significa esto que Alfredo Narváez sí es un ladrón? No lo voy a juzgar en ese sentido porque no tengo pruebas para decir sí, robó todo eso. No lo puedo afirmar, solamente presentamos la noticia y a la gente que le está acusando a él. Toda persona que sea de la región de la iglesia de Alfredo Narváez o de algún anexo, tenga cuidado. Yo le diría que averigüen si esto es así, si en verdad él hizo estas cosas, averigüen el testimonio. La enseñanza ya saben que si vos que estás sola o solo porque tu esposo te fue infiel, ni pises la iglesia de Alfredo Narváez porque te vas a morir sola ahí. No vas a poder rehacer tu vida con nadie. Y este Alfredo Narváez te va a destruir con la doctrina que tiene. En el sentido de doctrinal, yo te diría que no lo pises en la iglesia, ningún anexo de él. Porque hace mucho hincapié en el tema de que el casamiento es indisoluble pese a lo que pasa en tu matrimonio. Infidelidad, abuso, maltrato, no importa. Así que si te golpea tu esposa, prepárate, ponete un casco porque tu esposo te va a seguir rompiendo la cabeza con la doctrina de Alfredo Narváez. No vas a poder escaparte. Vas a tener que vivir un infierno con tu pareja que te es infiel. No lo vas a poder hacer. No vas a poder irte, dejarlo y rehacer tu vida con una persona que en verdad te ame, que en verdad ame a Dios. Así que eso es lo que yo puedo decir de este video. Que tengan cuidado por estas cosas. Porque de Alfredo Narváez sí que tiene falsas enseñanzas. Y de esta acusación grave de robo, no lo podemos afianzar al 100%. Pero sí podemos decirle al pueblo de Dios que tenga cautela, que piense y que escudriñe los frutos. Porque testimonios como estos son testimonios graves de acusaciones graves. No es que le está acusando al pastor que se quedó dormido y faltó el ayuno. O el pastor se olvidó de orar antes de dar la palabra. No, es robo. Así que hermanos, escudriñen los espíritus porque muchos falsos maestros y falsos profetas y pastores han salido por el mundo y engañan a muchos. Tengan cuidado. Bueno, mucho nos vamos a extender en el programa del día de hoy. Te dejo el número de la radio. Si te quieres comunicar, te dejo el número. El número de la radio es 11 62 13 55 30. Te lo vuelvo a dar. 11 62 13 55 30. Si querés mandar algún video, alguna información de Alfredo Narváez que querés que analicemos, lo puedes hacer con libertad. Muéstranos el video y lo estaremos exponiendo en el programa radial. Así que hermanos, Dios les bendiga mucho. Los estamos viendo en la próxima. Y no te olvides de suscribirte al canal. Muchas gracias a todos aquellos que se están suscribiendo al canal y están haciendo que los programas sean más vistos, porque al darle me gusta puedes encontrarlo fácil a la hora de buscar. Creo que es uno de los primeros videos que aparece cuando tú pones Pastor Alfredo Narváez, es el programa nuestro. Y la gente que quiere empezar a congregarse en ese lugar se encuentra con estos videos, los escucha y después puede ser que cambie de opinión, puede ser que vayan igual. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Nosotros solamente les informamos las cosas que están pasando y tú tomas la decisión de seguir o no seguir. Esto es tu decisión. Así que hermanos, Dios les bendiga mucho y los estamos viendo en el próximo video de falsas enseñanzas y falsos profetas. Dios te bendiga.